Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Un placer volver a estar esta mañana en ICOMEM. Muchas gracias, Ángel Luis, por confiar en mí para repetir una segunda jornada. Bueno, hoy vamos a hablar de intervención en conductas suicidas en este espacio de 2 horas y vamos a tener acceso a contenido de compañeros suyos, médicos, de centros coordinadores, información de primera mano sobre cómo intervenir en este tipo de situaciones con un riesgo inminente. Va a haber una parte de atención telefónica que es perfectamente trasladable a la práctica clínica y al ejercicio diario y de intervención en crisis en la emergencia extrahospitalaria. Bueno, antes de esto les voy a contar brevemente qué es lo que hacemos y con quién colaboramos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Además de formar a los operadores del 112 del SAMUR en Madrid, colaboramos con distintas entidades de distintos gobiernos. El Gobierno vasco, por ejemplo, recientemente nos encargó una guía de intervención multidisciplinar, tanto de la atención telefónica como presencial, para los sanitarios, para bomberos, para la Ertzaintza, que esperamos que vea la luz antes de 2023, una guía muy práctica y útil para llevar en los vehículos de emergencias. Por ejemplo, colaboramos con el 061, también de Andalucía, en la atención telefónica a personas en crisis suicidas, con el 112 de Baleares y, bueno, pues con los teléfonos contra el suicidio, con el SESCAM, con SEMES también y la Dirección General de Protección Civil, distintos, hasta 11 colegios oficiales de psicólogos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y, bueno, con bastantes universidades y entidades sociosanitarias. Esto es lo que intentan a diario desde el Centro de Psicólogos Princesa 81, una densa infraestructura que opera a nivel nacional y que ayuda a cientos de personas en riesgo de suicidio. Pedro Martín Barrajón nos cuenta más sobre cómo trabaja. Entendemos que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Entonces, nosotros creemos que la sociedad civil tiene un poder de un valor incalculable y que resulta mucho más eficaz invertir en aleccionar, en instruir y divulgar información a la población general para que sea capaz de identificar las señales de riesgo en sus familiares y allegados, ¿no? Entonces, tenemos una red nacional con 270 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional y atendemos de distintas maneras, bien a través de mensajes, de llamadas. Pues, por ejemplo, nos entra un WhatsApp o un correo electrónico y entonces en ese momento nosotros atendemos a la mayor brevedad posible, evaluamos el nivel de riesgo. Por ejemplo, han entrado llamadas de personas que lo iban a hacer esa misma noche. Entonces trabajamos con ellos por teléfono con el único propósito de aplazar la decisión y ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Ha habido situaciones en las que ha sido precisa la asistencia de la ambulancia, gestionar una ambulancia para que vaya al propio domicilio, pero si no, por ejemplo, pues mandamos a un psicólogo de las distintas comunidades autónomas para que le dé una cita a la mayor brevedad posible y conseguir cortocircuitar el intento. Y también colaboramos con profesionales de distintos ámbitos, tanto en el ámbito educativo, formamos a profesionales del 112, al personal de las ambulancias, estamos colaborando, desarrollando distintas guías para distintos colectivos profesionales para que sean capaces de intervenir en ese momento crítico y también, por supuesto, con la ayuda de supervivientes, coordinamos grupos de ayuda mutua para personas que han perdido a un familiar por suicidio. Bueno, eso es brevemente lo que hacemos. Ayer hablábamos de que no es nada fácil pedir ayuda, que es muy difícil descolgar el teléfono e incluso entre la profesión médica, ¿no? Hablábamos del tabú sobre el tabú, ¿no? Y comentábamos esas cifras del hospital de Marbella, donde se articuló un servicio de atención a personas en crisis suicidas durante la pandemia y un 6% eran sanitarios, pero un cargo le encargó al responsable que, por favor, no publicase que ese 6% de la población atendida eran sanitarios, ¿no? El tabú sobre el tabú. Vamos a ver un ejemplo en primera persona de alguien que se debate entre si llamar o no, ¿no? Y por qué es importante hacer un uso, una atención adecuada y cualificada de este tipo de llamadas. A mí ha sido más difícil pedir esa ayuda por vergüenza, por frustración, que en su momento tomar la decisión de decir hasta aquí he llegado. Estamos hablando de suicidio, de decir ya no quiero seguir más, ya estoy cansada. Pero resulta que es más difícil esto, el tomar esta decisión. Es más difícil descolgar el teléfono
que decidir tomar la decisión, dice esta mujer en primera persona, ¿no? Y como todos los pasos que damos en nuestra práctica clínica, hay que retomar este juramento hipocrático, ¿no? También los psicólogos nos regimos por nuestras propias normas, ¿no? Que es una adaptación. Y es que, dicho de una manera más técnica, en resumen, de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno, es lo que viene a decir esto, ¿no? Y no cualquiera, sin formación, es capaz de atender este tipo de situaciones donde, pues igual que en las patologías tiempo dependientes, pues la vida de una persona está en juego. Les voy a poner un testimonio de una compañera suya, una muy buena amiga, Paquita Pastor, una médico de emergencias extrahospitalarias que después de 30 años en la calle, bueno, pues por problemas de rodillas, ahora está ejerciendo su labor en un centro coordinador y está evangelizando, disculpen el término, al resto de compañeros que trabajan con ella sobre cómo va la atención o cómo deberían hacer la atención en este tipo de situaciones. Paquita es la responsable de activar bomberos, de activar policía, de activar la UBI y de coordinar la atención desde su servicio. Vamos a ver una llamada reciente, real, y digo evangelizar, perdón, que he pasado muy por encima, porque en su servicio, su jefe de sala se ha encontrado en ocasiones, como muchos de ustedes saben, y he compartido con algunos de los presentes, que el jefe de sala de repente hace así, ¿no? Hace así, corta, que te está llevando mucho tiempo, que te está entreteniendo, que esto es una llamada de atención, ¿no? Y Paquita está haciendo esta labor de evangelización, de adoctrinar a sus compañeros en que esto es una patología tiempo dependiente, cuando alguien, como vamos a ver en la situación actual, está a punto de precipitarse al vacío. Y no se puede tener prisa. Esto es uno de los principales errores al atender este tipo de situaciones. El no tener prisa y, por supuesto, que no se nos note. Me enorgullece decir que en el Ayuntamiento de Madrid, afortunadamente, nuestros operadores telefónicos, después de haberles formado, no tienen esta presión temporal, al menos en los operadores del SAMUR 1112. Vamos a escuchar esta llamada que nos va a dar muchas pistas sobre... No quería entretenerme en esto porque hay mucha literatura y lo voy a ir desarrollando a lo largo de la mañana, ¿no? Pero sobre las conductas de cierre, que son esas cosas que hace alguien justo antes de terminar con su vida, ¿no? Lo que más conocemos todos, por supuesto, son las notas suicidas, ¿no? Las cartas de despedida. Pero hay muchas cosas que las personas hacen y que nos van devolviendo los supervivientes, que parece que coincide antes de decidir terminar con su vida para quedar en paz con el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conocemos las notas suicidas, pero también está la redacción de testamentos, también está el desprenderse de objetos de cierta carga sentimental, también está el visitar a personas que hacía mucho tiempo que no se visitaba o a familiares de los que no se tiene ninguna noticia. Y en adolescentes estamos viendo alguna cosa específico de adolescentes, como borrar los perfiles, borrar salir de los grupos de WhatsApp o cerrar los perfiles en las redes sociales. O fíjense qué ajeno es esto para los que somos padres y qué poco intuitivo, ¿no? Hay 3 frases en una red social, en TikTok, que denotan que un adolescente pueda estar pensando en quitarse la vida. Y son: esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita para cenar y se me ha terminado el champú y el acondicionador a la vez. Esas 3 frases, en este contexto de lenguaje jeroglífico entre adolescentes, del que cuesta tanto actualizarse, significan que quizá un adolescente está pensando en quitarse la vida, ¿no? Es muy difícil, nos cuesta mucho llegar a esto, pero recientemente hemos publicado una guía sobre autolesión en adolescentes y prevención del suicidio, donde hablamos de todos estos retos virales, que si la ballena, que si el momo y todas estas cosas que ejercen una influencia en ese colectivo vulnerable que es la adolescencia. Bueno, vamos a escuchar esta llamada de su compañera, de Paquita Pastor, sobre cómo gestionó una llamada de una persona con un riesgo inminente. Había nota de despedida, había una sobreingesta medicamentosa, estaba en un momento especialmente crítico, que fue 2 días después del alta de psiquiatría en un hospital, y además llevaba 2 días desaparecida. Como ustedes muy bien saben, las personas que desaparecen en ocasiones son porque han tomado precauciones para evitar ser encontrados, ¿no? Como era este caso. Vamos a escuchar esta llamada. Este es el servicio del 112 de Baleares, que también recibió esta formación, y les voy a hablar de este servicio de primera atención durante el confinamiento, ¿no? Que articuló el Ministerio de Sanidad con el Consejo General de la Psicología. En esos 60 días recibimos 305 llamadas de personas en riesgo suicida
Y bueno, pues muy al contrario que esta imagen, que la gente cuenta con esas pantallas, en Madrid, en Barcelona y en Euskadi, me consta que tienen ese sistema de geolocalización del AML, que ya no va por los repetidores telefónicos y localiza a las personas con un margen de error de medio metro. Se sabe dónde está la persona cuando contactan con nuestro servicio del 112. Lejos de eso, el servicio, para que se hagan a la idea, del Ministerio de Sanidad fue tan primitivo como que mi compañera escribía en una notita lo que le iba diciendo la persona y yo al lado le iba pasando en el teléfono que tenía que responder. O sea, cuando veo lo de las 3 pantallas, el AML y demás, pues me parece el mundo de sueño, color y fantasía, o por lo menos Disney, ¿no? Bueno, en ese servicio, donde recibimos 16.000 llamadas, 305 llamadas eran de personas con ideación suicida grave o la conducta suicida en curso. Y les pongo en antecedentes. Recuerden, el 27 de marzo del año 2020, el 112 en Madrid recibe unas 2.000 llamadas diarias y se multiplicaron a 9.000. El tiempo de respuesta, no el tiempo de respuesta del recurso asistencial, sino de espera telefónica, era de hasta 42 minutos. Recuerdo que un 25% de la plantilla de Suma estaba de baja por aquella época y estábamos empantanados. Para que se hagan a la idea, bueno, pues en un pueblo como Collado Villalba, con una señora que tenía un doble método en curso, una sobreingesta medicamentosa, y estaba en una cornisa a punto de precipitarse al vacío, yo llamé al 112 y a las 8 en punto de la noche, casi saliendo del turno, y a las 12 de la noche contactó conmigo la médico de la UBI móvil que acaban de llegar al domicilio. 4 horas de tiempo de respuesta, así estábamos en aquel momento de la pandemia, ¿no? Entonces impelía hacer un protocolo de atención telefónica que desarrollamos una enfermera del Suma 112, Beatriz Alba Carmona y yo, para optimizar ese tipo de llamadas, ¿no? Éramos 47 psicólogos, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, y no había más expertos que yo en conducta suicida. Y en ocasiones teníamos hasta 3 llamadas en paralelo de distintos puntos de la geografía española que atender en simultáneo. Luego había que hacer una herramienta útil para atender este tipo de llamadas que luego se ha ido generalizando a otros servicios, como comentaba, y a otros centros coordinadores a lo largo y ancho de todo el país. Estábamos en la situación en la que estábamos y ayer mencionamos muy por encima las cifras y no me voy a entretener, pero quiero volver a retomarlas al hilo de lo que vamos a ver a continuación. 3.941 muertes por suicidio en nuestro país, las mayores cifras registradas desde el año 1906, 11 muertes por suicidio en nuestro país al día, una muerte por suicidio cada 2 horas y cuarto y una urgencia médica relacionada con un intento de suicidio cada 7 minutos y medio. En el espacio que yo voy a compartir con ustedes esta mañana, una persona se va a suicidar en lo que dura esta ponencia. Una persona se va a suicidar y al menos 20 lo habrán intentado en nuestro país. Vamos tarde. Y estamos hablando de 3.941 muertes que sabemos que se infradetectan y son números fríos, ¿no? Y para tomar un poco más de conciencia sobre que no son números fríos, quiero que vean ustedes esta campaña que desarrolló la Generalitat en el año 2015, donde se redujeron las muertes por accidentes de tráfico de 261 a 231, ¿no? Y le preguntan a distintas personas qué piensan acerca de esta disminución de las muertes por fallecimiento en este año por accidente de tráfico, ¿no? Y se celebra, por supuesto, que se reduzcan las cifras. Y les invito a pensar si han visto en alguna ocasión alguna campaña parecida a la que vamos a ver relacionado con este tema del suicidio, que se cobra la vida de más de 4.000 personas al año en nuestro país. Quina hauria de ser la xifra aquesta? 100, no sé, uns 200... 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat, 100 persones. 150. Que poguéssim arribar a 100. Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poques, la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalà. Seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada? Una abraçada! Qui són? Ai, meu home, els 2 fills. Que no tenia cap nom. La meva dona i els meus fills. Sabia?
la meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i els meus fills i la meva dona. La meva neta. Ai, no. Aquests no. Són els meus nens. La meva germana em moro. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. 0. 0. No m'agradaria res al 0. Sempre ha de ser 0. Víctimes, 0. 0. Cap ni una. 0, 0, 0. Espectacular campaña de la Generalitat, ¿verdad? ¿Y si solo fueran 3? Y ya hemos recibido la mala noticia, la nefasta noticia, ninguna sorpresa en el horizonte, pero no por esto menos disgusto, ¿no? De que la Administración Central ha decidido no poner en marcha un plan nacional de prevención del suicidio. Luego la responsabilidad vuelve a recaer sobre nuestros hombros. A mí esto, pues bueno, me disgusta bastante, pero no me gusta sentirme una marioneta en manos del azar ni del destino. Y les disculpen mi atrevimiento, pero estamos haciendo todo lo que podemos hacer, cada uno de nosotros. Ayer puse 3 códigos QR sobre cómo acompañar a alguien en riesgo de suicida. Por favor, ¿se atreverían a levantar la mano quienes lo han compartido? Muy gráfico, muy representativo, ¿no? Ayer decíamos, el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Esto está también presente entre nosotros, el estigma, ¿no? Es muy significativo. 2 personas han levantado la mano, para quien no ha visto el panorama en general. Bueno, les voy a poner otra llamada de atención multidisciplinar en otra situación de riesgo con nuestra ya conocida compañera y amiga Paquita Pastor, donde alguien amenazaba en precipitarse al vacío desde un puente y cómo fue la intervención de los distintos servicios que intervinieron y el nivel de cualificación que tenían algunas de las personas que intervinieron también, ¿no? Y va a dar algunas. Y una de las cosas que yo creo fundamental es la necesidad de presencia a la hora de atender a una persona en riesgo suicida. ¿Qué quiere decir esto de presencia? Bueno, en la primera llamada hemos oído y entonces oí el agua como en una regadera y entonces caí en la cuenta de que en Aguilar de Campo hay 2 presas, ¿no? El caso de eso que no se explica, no se entiende muy bien es que en lugar de seguir el curso de la marcha, el coche estaba atravesado para acelerar y precipitarse por la presa hacia abajo, ¿vale? Que no se entendía muy bien en la llamada. Entonces, la presencia significa estar pendiente de todos esos estímulos que rodean a la llamada. Y voy a poner un ejemplo, otro ejemplo claro, que mi amiga y compañera en Princesa 81 y en ese servicio del Ministerio, Vanessa Rodríguez Cordobés, atendió a un chico, a un hombre que tenía un doble método en curso. Era un agricultor y tenía, además de prevista la sobreingesta medicamentosa, rociarse con un barril de gasolina del tractor. Y lo iba a hacer esa misma tarde. Vivía en el ámbito rural y nadie le iba a encontrar ni le iban a interrumpir. Y en el transcurso de esa conversación mi compañera escuchó por detrás unos ladridos. Y tuvo el acierto de preguntarle, perdona, ¿tienes animales de compañía? Pues sí, tengo 3 perros. Anda, tienes 3 perretes. Oye, ¿de qué raza son? Pues un mastín, un no sé qué y un tal. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan contigo? Pues ni se sabe, desde cachorrillos. Oye, ¿y cómo crees que van a terminar ellos si tú hoy sigues adelante con lo que tienes pensado hacer? Pues que el mayor, el más grande, va a devorar a los pequeños y luego pues se morirá de hambre, claro. Oye, ¿cómo te hace sentir pensar en ese final para tus animales de compañía, para tus perretes? Pues esa tarde, en ese momento, fueron los perros el motivo de anclaje a la vida que cortocircuitaron el intento. En el contexto del riesgo de suicidio, una característica frecuente es la soledad. Y para muchas personas su animal de compañía, su mascota, para mí no, pero entiendo perfectamente que haya personas para las que sí, son un motivo poderoso de anclaje a la vida. De hecho, una de esas conductas de cierre que deberían alertarnos es cuando alguien decide ceder a sus mascotas para que alguien se haga cargo de ellos. Y en Madrid hace unas semanas conseguimos evitar otro caso de una persona que le pidió a una compañera que se quedara con sus mascotas el fin de semana. Esta compañera suya indagó un poquito, bicheó,
Oye, ¿por qué me dejas las mascotas? Oye, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Y ya preguntó abiertamente, oye, ¿has pensado o estás pensando en hacerte daño, en quitarte la vida? Y esta fue la situación, el dejarle a sus mascotas el fin de semana, que invitó a una persona a preguntar y afortunadamente a prevenir ese intento. Las mascotas. Ojo con el valor sentimental que tiene para cada uno sus animales de compañía, ¿no? Otra de las cosas que yo considero necesaria es la necesidad de crear impacto. Que cuando alguien, como profesionales o en nuestro ámbito personal, nos diga algo así como que va a tirar la toalla, que no puede más, que no quiere ser una carga para nadie, que estaríamos mejor sin ella, mostrar impacto. ¿Qué es lo contrario a mostrar impacto? Lo vamos a ver en algún ejemplo real también. Lo contrario a mostrar impacto es el tiempo lo cura todo, tienes toda la vida por delante, no estarás pensando en ninguna locura. Cualquier pregunta que empieza con no estarás pensando es una pregunta con una respuesta inducida. Si me pregunta alguno de ustedes a mí, ¿no estarás pensando? No, sin escuchar el final, ¿eh? No estarás pensando en ninguna locura, ninguna tontería. Esas son preguntas con respuestas inducidas. Vamos a analizar por qué. 10 pasos para evaluar, tanto en consulta como en la atención telefónica, como en esta primera toma de contacto. En primer lugar, determinar el nivel de riesgo. En este servicio que les comentaba antes, nosotros consultamos todas las guías de práctica clínicas habidas y por haber, ¿no? Y en todas aparecía un listado interminable de infinitivos que díganme ustedes de qué te sirve cuando llama una señora, estoy en una escalera, tengo la cuerda atada al cuello y en el último momento he decidido llamar. Y te aparece una lista de infinitivos. Empatizar, crear un buen rapport, dialogar con la persona, establecer una buena comunicación. Y eso no sirve para nada, con una situación inminente de riesgo suicida. No sirve para nada, porque te tienes que poner a inventar. Y con el estado de nervios que tienes en esa situación, pues es muy difícil ser creativo. ¿Qué es lo primero que yo pregunto cuando alguien aparece en consulta o cuando recibo este tipo de llamadas? ¿Cuándo? Esa primera pregunta, oye, ¿cuándo has pensado hacerlo? Ya te quita un montón de perjuicios de encima. Le estás demostrando a la persona que te importa, que te lo tomas en serio y además tienes que evaluar el nivel de riesgo. Unido al cuándo, el dónde, porque hay un criterio de la gravedad del intento que es la rescatabilidad, si es superior o inferior a 3 o 4 horas. Es decir, no es lo mismo que alguien como ustedes nos diga, pues, por ejemplo, esta tarde en mi casa, que tienen acceso al método, que saben cómo hacerlo y que además, como vimos ayer, lo consiguen a la primera, los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos, que un chaval nos diga, ¿a pastillas? Hala, pues con las que sean, ¿no? Las que encuentre en su casa, igual por la tarde en casa, una hora antes de que vuelvan sus padres del trabajo, o que le interrumpa su mujer, o le interrumpa alguien que venga a su domicilio, ¿no? No es lo mismo que nos diga tampoco, pues, una persona adulta en pleno mes de febrero en Navacerrada. En febrero a las 8 de la tarde, ¿no? Y además coincidiendo con el primer año con el aniversario de mi viudez. Como saben, los varones el primer año de viudez somos especialmente vulnerables a suicidarnos, no tanto las mujeres. Entonces, lo primero, ¿cuándo? En segundo lugar, ¿dónde? ¿Cómo y por qué? ¿No? Cuantas más respuestas afirmativas a estas 4 preguntas, mayor es el riesgo, ¿no? Eso que viene en las guías de práctica clínica de evaluar la estructuración del plan, eso son estas 4 preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? ¿Vale? En segundo lugar, analizando esta llamada, mostrarse impactado por el sufrimiento del llamante y adecuar la intervención a la emoción predominante. Es decir, detectar si está triste, si está enfadado o si por cualquier motivo tiene miedo, ansiedad, ¿no? Vamos a partir de las 4 emociones básicas. Pues porque nadie se suicida de alegría, miedo, enfado y tristeza, ¿no? Y habrá que adecuar la intervención a según la emoción que presente la persona. Y les voy a enseñar cómo hacer eso también, ¿no? Y qué decir a alguien que está triste a diferencia de alguien que está enfadado o que tiene miedo. Esto de momento no ha aparecido en ningún sitio de esa llamada que hemos escuchado. No precipitarse en ir al costo de su fallecimiento para familiares y allegados. Esta llamada empezaba con una frase tremenda. Pero si te suicidas, no te vas a poder despedir de tus hijos. ¿Y cómo sabemos que sus hijos son importantes para él? ¿Y si hay violencia ascendente? O en el caso que hemos visto de la llamada de Paquita, ¿y qué va a ser de tu novia? ¿Y si resulta que ha descubierto que su novia le es infiel? ¿O al revés? ¿No?
Mucho cuidado con esto. Pero empezaba así la llamada. Y un recurso que puede ser muy útil, que es encontrar los puntos de anclaje, se convierte en pólvora mojada si se hace de manera prematura, ¿vale? Seguimos. No tener prisa ni que se nos note. ¿Les ha dado la sensación de que había prisa con esta llamada? Bueno, pero ¿vas a llamar a tu amigo? Bueno, llame a su amigo, ¿eh? Que me tienes contenta tú hoy, ¿no? Casi es una patata caliente la llamada, ¿no? Escuchar, validar y normalizar el sufrimiento de la persona. Tampoco ha aparecido en esta llamada. Evitar el rol de experto. Cuando dice, pero ¿no quiere usted darme la dirección y llamaríamos al 112 y que le asista una ambulancia? ¿No? Parece que tenemos... Qué bonito sería un mundo en el que pudiéramos ponernos en el pellejo de los demás porque tenemos la solución a los problemas de los demás, pero no para los nuestros, ¿no? Y evitar el rol de experto consiste... Además, a mí esto me parece fundamental en el acompañamiento a alguien en riesgo suicida. El sustituir el rol de ayudar, nosotros somos los expertos, a alguien que está desvalido y que se encuentra en una situación vulnerable. A mí me resulta mucho más útil asumir el rol de acompañamiento, ir de la mano con la persona. Yo no soy más experto que ella en lo que le pasa. Yo no sé qué le ha impedido hacerlo anteriormente. No sé qué cosas le han atado a la vida hasta ese día que yo le he atendido, ¿no? Aclarar sin eufemismos que estaba pensando en suicidarse. Tampoco le ha preguntado exactamente, ¿no? Ha intuido cierta situación de riesgo, pero no le ha dicho, oye, para que los dos sepamos de lo que estamos hablando, ¿estás diciendo que hoy te vas a suicidar? Averiguar si ya ha puesto la conducta suicida en curso. Antes hemos visto una llamada en la que ya había cositas, ya había una sobreingesta medicamentosa antes de precipitarse por el puente. Aquí solo sabemos que está conduciendo, que está al volante. No sabemos si había consumido alcohol, no sabíamos si ya había una sobreingesta previa, no teníamos ni idea de eso en esa llamada, ¿no? Y por último, el buscar esos puntos de anclaje y sembrar la ambivalencia, ¿no? Y evaluar si esos apoyos son reales o no. Luego, ¿qué de cosas no se han hecho en esa llamada? Intuyo que no conocían todos estos motivos por los que ustedes no derivarían a un familiar a ese número de teléfono, pero desglosándolo un poco más, pues estos son los motivos que todos ustedes intuían, ¿no? Y que rechinaban. Vale, hay dos estrategias fundamentales, en mi opinión, a la hora de acompañar a alguien en riesgo suicida. En primer lugar, normalizar. ¿Qué quiere decir normalizar? Ayer hablamos de que un 50% de la población, un 50% de la población general, no población clínica, vamos a experimentar tendencias suicidas entre moderadas y severas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el suicidio no es algo ni tan anecdótico, ni tan exótico, ni que se pueda atribuir únicamente a personas con enfermedad mental. Hablábamos de que no hace falta tener un comportamiento suicida, o sea, no hace falta tener un trastorno mental para tener un comportamiento suicida, ¿no? Sin embargo, esto es algo que nos viene muy bien. Nos viene muy bien, entiéndanme, nos hace permanecer en nuestro sesgo de invulnerabilidad, ¿no? Y en nuestro rol de profesionales de ayuda, ¿no? Como esto les pasa a otros, ¿no? ¿Qué es la mayoría la mayoría de veces que atendemos a supervivientes en los grupos de ayuda mutua y tal y como se comprueba todos los días en la emergencia extrahospitalaria, que nos cuentan, pero si estaba en su mejor momento, pero si no tenía ningún trastorno mental, pero si no tenía ninguna enfermedad, pero ¿cómo nos lo íbamos a imaginar si estaba mucho mejor? ¿No? Y en la mayoría de casos, como fue el caso que vimos ayer en primera persona de Carlos, no había ningún trastorno mental previo, ¿no? Entonces, normalizar se trata de cambiar esa perspectiva de soy un cobarde, un débil, no sirvo para nada, lo mío no tiene solución, hay que estar loco para pensar en el suicidio, en una percepción mucho más benévola y realista, que es cualquiera que lo estuviera pasando tan mal como yo, quizás se le estaría pasando esto también por la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Ay, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Se ha duplicado una... Podemos decirle cosas como esta, y este es el valor que quiero que se lleven y de lo que pueden extraer más chicha. ¿Qué frases puedo decir yo en estas situaciones, no? Oye, pensar en el suicidio como una solución no te convierte en un loco, ni en un cobarde, ni nada parecido. Muchas personas que no ven una solución a su situación lo piensan a diario. Yo no he vivido nunca una situación como la tuya, pero creo que si lo viviera también lo estaría pasando muy mal. Esto es normalizar la ideación suicida. Normalizar y validar. ¿Qué quiere decir validar? A ver, que he visto fruncir el ceño. ¿Qué quiere decir validar? Validar, tener una ideación suicida, no el suicidio como solución. Ojo, ¿qué es esto de validar? Hacer un hilo conductor entre lo que le pasa, entre las circunstancias que rodean su vida en ese momento y lo que está pensando, ¿vale?
¿Qué quiere decir esto? Poner en valor, dar sentido, significado, otorgarle importancia a cuánto está sufriendo esa persona. Se pueden imaginar pues, qué le estaba diciendo los distintos intervinientes a ese chico a punto de precipitarse. Hay más peces en el mar, el tiempo lo cura todo. Bueno, pues como adultos sabemos que hay que besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe o a la princesa. Pero un adolescente está proyectado en el aquí y ahora, y hasta los 24 años, además, no se le ha formado el córtex prefrontal y es incapaz de proyectarse hacia el futuro, de imaginarse un futuro mejor y de solucionar problemas como lo hacemos los adultos. Entonces ellos viven en el aquí y en el ahora y son incapaces de imaginarse un futuro mejor. ¿Qué es esto de validar? Hacer un hilo conductor entre las causas, soledad, desesperanza, el dolor físico de alguien con fibromialgia, por ejemplo, sufrimiento emocional, tristeza, y el efecto, experimentar ideación suicida. ¿Qué le decimos a alguien en este contexto? ¿Cómo validar la ideación suicida? No me extraña que estés pensando en desaparecer cuando tienes la sensación de que no le importas a nadie. Tienes derecho a sentirte así de mal con todo lo que estás pasando. Debe ser tan difícil tener esa sensación interna y que los demás no entiendan qué te está pasando. No puedo ni imaginarme cómo es sentirse como te sientes tú ahora mismo. Pero si me ayudas quizá pueda entenderte mejor. Qué duro debe ser no saber qué haces aquí y sentir que hablar no sirve de nada. Normalizar y validar. Y vamos a ver ahora otra llamada que me interesa que pongan atención en varios aspectos. En primer lugar, a mí me parece fundamental, y se ve muy bien en esta llamada, qué significa eso de crear impacto. Esta persona recibe una llamada de aparentemente un usuario de ese número de teléfono con muchos motivos para querer quitarse de en medio, pero el riesgo no es inminente. No es inminente. Y al principio empieza a atender la llamada pues en un tono distante, frío, aséptico, si me apuras, y se va notando cómo va creando impacto en la persona que atiende el teléfono. Y quiero que tomen atención a eso. Algo que hace muy bien es evaluar cuando dice ¿cuándo? O ¿cómo? ¿No? Antes decía, para evaluar el nivel de riesgo, ¿cuándo, dónde, cómo y por qué quiere hacerlo? Hay un momento en el que le pregunta, ¿te importa si te pregunte si tienes la cuerda ahí contigo? Un error tremendo, cuando yo me referiré después a no intentar solucionarlo cuanto antes, es intentar que la persona se baje del sitio donde está, o que tire las pastillas por el váter, o que corte la cuerda, o que desmonte el arma. Un error de bulto es intentar que hagan esto cuanto antes, ¿no? El intentar solucionar la situación de una manera rápida. Entonces le pregunta, ¿por qué digo esto? Es un error porque para la persona supone la garantía, el pasaporte a su tranquilidad, ¿vale? Es verdad que las personas no buscan la muerte, lo que quieren es dejar de sufrir. Y el método que tienen, la cuerda que tienen al lado, es el pasaporte inmediato a la tranquilidad, ¿no? Entonces nos va a costar mucho y nos vamos a equivocar si tenemos prisa en hacer que se deshaga de la cuerda o de las pastillas o de lo que sea, ¿no? Eso habrá que dejarlo para después. Vamos a ver cómo no se precipita en dar soluciones que puede que la persona ya haya intentado previamente o que pueda que no hayan sido suficientes. Véase los pacientes que han sufrido el fenómeno de la puerta giratoria, personas con enfermedad mental grave y crónica, que no les convencemos ni a la de 3 de que el hospital es la mejor alternativa porque ya han estado 30 veces antes, ¿no? O personas que han ingresado en el hospital por ideación o por un intento y por la tarde les vuelve a atender una ambulancia en la calle porque les han dado la alta en el hospital, ¿no? Por los motivos que sean. Pero es muy difícil convencer a una persona con cierto periplo y cierta trayectoria en el circuito sanitario de que el hospital es la mejor opción, ¿no? En ese caso, el precipitarnos y el sacar ahí un montón de herramientas que nosotros como expertos creemos que pueden ser útiles, puede resultar un error. Vamos a escuchar esta llamada. Muy bien, la vida real. Hola, centro de ayuda. Hola, ¿cómo estás? Siento oír eso. Me temo que no. Yo soy Sofía. Sí, lamento oír eso. ¿Ven el tono distante, un poco aséptico, ¿no? ¿Quieres hablarme un poco de en qué estás pensando?
¿Te importa si te pregunto si ahora tienes la cuerda contigo? ¿Dónde exactamente? ¿Te sientes a salvo teniéndola ahí mientras hablamos? De acuerdo. Vale. Sí, te sientes muy... Es duro sentirse tan solo y aislado. Eso te puede pasar factura y yo creo que lo has hecho increíblemente bien hasta ahora, porque unirte a un grupo de apoyo, buscar un psiquiatra con el que trabajar para superar los problemas y entender tu trastorno bipolar y ser esquizofrénica, eso es mucho a lo que enfrentarse. Creo que es increíble que hayas logrado llegar tan lejos y me alegro de que hayas llamado hoy y de que estemos hablando. Espero que pases bien el resto del día y que volvamos a hablar pronto. Oh, Dios mío, no me siento bien. No tenía ni idea de qué decir. En absoluto, no tenía ni idea de qué decirle. Le pasan tantas cosas malas que no tenía ni idea de qué decirle. No tiene familia ni amigos, nada, y solo hablaba de lo sola que se siente. No sé qué decirle a alguien que está tan solo. Oh, Dios mío, no puedo creer que haya reaccionado así. Qué gráfico, cómo ha ido creando impacto en la persona que atendía a la llamada. Sin embargo, ¿qué de cosas ha hecho bien? Y una de las principales cosas que ha hecho bien ha sido no convertirse en el psicólogo, en el operador, en el sanitario orquesta, ¿no? Y empezar, has probado no sé qué, y has ido no sé dónde, y has ido al psiquiatra, y has ido no sé cuántos, ¿no? El no precipitarnos en intentar rescatar, resolver o salvar a la persona, sino en acompañarla, ¿no? Y al final dice, y no pasa nada, yo lo he dicho en consulta en muchas ocasiones, y al principio ha rechinado, pero luego creo que me ha dado mucha más credibilidad, como me han dicho mis pacientes, ¿no? Lo siento, no sé cómo ayudarte, y me asusta, pero te voy a acompañar hasta que salgamos de este bache. Ya no estás solo, ¿no? Y esto nos da mucha más credibilidad que sacar el conejo, empezar a sacar conejos de chisteras que puede que a la persona no le resulten útiles, ¿no? Decía antes que vamos a intentar adaptar la intervención a la emoción de la persona, según sea tristeza, miedo o enfado. ¿Cómo identificamos la tristeza? En consulta, pues puede que la persona no pueda contener la emoción y llore. Por teléfono, el temblor de voz, las pausas para tragar saliva, el tono de voz bajo. Ante esta emoción, lo que tenemos que hacer es mostrar compasión y el impacto, cómo nos llega lo que está sufriendo la persona. ¿Qué le decimos a alguien que está triste? No me puedo ni imaginar cómo debe ser perderlo todo de una manera tan terrible. Perder a tu pareja en este momento de tu vida debe ser realmente difícil. Qué duro sentir que no tienes a nadie que te acompañe en estos momentos. ¿Tiene sentido que quieras desaparecer cuando tienes la sensación de que no le importas a nadie? ¿No? Respecto a esa sensación de soledad de alguien que llama y detectamos la tristeza. El enfado estamos todos programados genéticamente para identificarlo enseguida, ¿no? Porque va nuestra integridad física en ello, ¿no? Y evolutivamente nos ha resultado muy útil para seguir vivos, ¿no? Identificar las agresiones de los pacientes, ¿no? El tono de voz alto, las faltas de respeto, los insultos, las amenazas, el desafío, incluso físicamente, ¿no? Cuando levantan la barbilla y gesticulan más con la mano izquierda y además vemos que aprietan la mandíbula y vemos que ocupan más sitio, ¿no? El espego, que se llama. Todas estas cosas nos pueden invitar a pensar que igual hay una torta rifándose y nos la podemos llevar, ¿no? Sin embargo, tanto presencial como telefónicamente, ¿qué debemos hacer ante el enfado? Tomárnoslo en serio, ¿vale? Darle importancia y asumir con responsabilidad e incluso proponer alguna estrategia, alguna medida de compensación, de corrección. ¿Cómo acompañamos el enfado? No hay derecho a que te haya pasado lo que sea. No me extraña que estés tan enfadado después de haber ido al hospital y no haber recibido la ayuda que pretendías, ¿no?
Qué difícil sentir que no entienden lo mal que lo estás pasando. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano porque recibas, y atención a estas dos ideas tan poderosas, porque recibas la atención que te mereces y la ayuda que necesitas. A mí me ha resultado tremendamente poderoso este argumento. La atención que te mereces y la ayuda que necesitas. Y yo voy a hacer lo que esté en mi mano. No me puedo responsabilizar del resto de eslabones de la cadena asistencial. Pero yo, con lo que puedo y con lo que tengo, voy a hacer lo posible porque recibas la atención que necesitas, o sea, la atención que te mereces y la ayuda que necesitas. El miedo. Bueno, también físicamente es más fácil de detectar y tenemos más herramientas, ¿no? Pero por teléfono, si les escuchamos que hiperventilan, esas taquipneas, las interrupciones continuas, los saltos temporales en el discurso, que no hay un orden cronológico en lo que nos está contando, ¿no? Ese nerviosismo, precisan de nosotros que les arropemos, entiéndanme, que les arropemos entre comillas, acciones que transmitan seguridad afectiva y protección. Hola, soy Juan, soy psicólogo y quiero ayudarte. Me voy a quedar contigo todo el tiempo que haga falta. Ahora mismo eres la persona más importante para mí. Ya no estás solo, ¿no? Bueno, vamos a este procedimiento, esta herramienta de la atención de This Is Us. Vamos a ver cómo en 30 segundos esta mujer maravillosa, Carmen Tejedor, la pionera en España que creó el primer programa de prevención comunitario, de prevención del suicidio en Dreta del Example, en Barcelona, y además lideró la iniciativa con Cecilia Borràs de crear los grupos de ayuda mutua en nuestro país. El primero, DESAS, en Cataluña, es el que marca la pauta y el resto seguimos su estela, ¿no? Y en 30 segundos, ¿Qué hay que hacer? Perdón, en 30 segundos resume lo que yo voy a intentar contar en 2 horas y no sé si me va a dar tiempo. ¿Qué hay que hacer cuando una persona habla del suicidio? Es no negarlo. No negar que tiene esa intención, preguntar ¿y por qué? ¿Y qué tiempo? ¿Y cuándo? O sea, no negarlo y preguntar. En segundo lugar, ganar tiempo, que aplace la decisión. ¿Qué es lo que hacen los bomberos cuando van a salvar a alguien? Hablemos, siempre puedes suicidarte dentro de un rato. Es decir, siempre puedes suicidarte mañana, que era nuestro lema. Para mañana decir siempre puedes suicidarte mañana. Brillante esta señora, brillante. Lamentablemente falleció un par de años, pero cuidado que este país le está en deuda por todo lo que ha trabajado en la prevención del suicidio. Bueno, este es el aspecto de esa hojita, de ese algoritmo de atención telefónica. No pretendo ni mucho menos que estén cerrando los ojillos para explicar esto, pero es muy facilito. Este es el código QR que dirige a ese algoritmo de atención telefónica, que se puede plastificar y tenerlo al lado de la mesilla para saber qué pasos ir tomando, ¿no? Como decía Paquita, yo he seguido todas las frases del algoritmo, Pedro, todas, se las he dicho todas. Bueno, igual todas no hace falta, pero bueno, puede resultar de ayuda, ¿no? Haciéndole una foto se les descargará en su móvil, pero lo tienen en el material complementario. He compartido con el doctor Ángel Luis Rodríguez un correo con un montón de material de consulta, de vídeos, incluso pueden ver esta presentación en otro vídeo, ¿vale? Y van a tener también este código QR. El mantra que dirige todas mis intervenciones con pacientes en riesgo suicida, es un legado de Edwin Sneidman. Este señor, padre de la suicidología moderna, creó el primer Centro Nacional de Investigación en Conducta Suicida en Estados Unidos, el primer teléfono de ayuda a personas en riesgo de suicidio y creó el método de la autopsia psicológica después de que le encargaran de investigar el fallecimiento de Marilyn Monroe. El suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Y es una frase a grabarse a fuego para tener muy en cuenta a la hora de intervenir en estas situaciones. Y como han visto, y ya les voy a hacer spoiler, que no se trata de quitarle a la persona las ideas suicidas, que ni el mejor psiquiatra, ni la mejor enfermera de salud mental, ni el mejor médico, ni el mejor psicólogo, en una situación de crisis, le va a quitar las ideas suicidas. De lo que se trata, y disculpen la frivolidad, es de que no se suicide en sus turnos. Perdonen la frivolidad. Que no se suicide en mi turno. ¿Vale? Vamos a ver cómo se gana tiempo, vamos a ver cómo se gestiona esto. Pero como muy bien decía Carmen Tejedor, se trata de aplazar la decisión y ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Y siempre hay un eslabón más específico detrás de nosotros, ¿vale? Pero nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano
por garantizarle la atención que se merece y la ayuda que necesita, que nosotros podemos proporcionarle. Pero se trata de ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. No consiste en quitarle las ideas suicidas en una situación de crisis. Y vamos a ver un testimonio en primera persona que habla de una palabra mágica, veamos cuál es esa palabra mágica, que le ayudó a no hacerlo en ese momento. Al final decidí desaparecer. Yo, en mi caso, era tirarme al mar. Me tiro al mar y ya está. Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica, que fue espérame. Espérame, que voy a hablar contigo un momentín, espérame. Y la esperé, y aquí estoy. Espérame. Qué palabra tan difícil, ¿no? Que creemos que tenemos que soltar una frase lapidaria, mágica, constructiva, esperanzadora, y de lo que se trata es de ganar tiempo. Esto es mucho más potente y, por supuesto, mucho más realista, sin ningún lugar a dudas, aplazar la decisión. Antes comenté que para evaluar la estructuración del plan había que hacer 4 preguntas muy concretas: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? Y ahora voy a desarrollar un poquito más esto. ¿Qué significa no negarlo? Pues no responder con tópicos, no facilitar frases huecas, vacías, moralina de pescadería y filosofía de almacén, ¿no? Porque esto se vive como una negación a la ideación suicida, ¿no? Y vamos a escuchar otra vez en primera persona qué impacto tiene. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. La sensación de ser una carga en personas con enfermedad mental, personas dependientes, personas con distintos tipos de limitaciones, ¿no? Es un precipitante serio y muy frecuente, la sensación de ser una carga para los demás, ¿vale? Bueno, por supuesto, no buscar quitarle las ideas suicidas y evitar todos estos errores, ¿no? El juzgar, dar consejos, el comparar, como he dicho antes, ¿no? Llevar al costo de suicidio. ¿Pero qué va a ser de tu familia? Bueno, pues es que puede ser pólvora mojada si esto se utiliza de una manera prematura, ¿no? Cambiar de tema o esos comentarios distractores. Mucho más potente y con mucho más alcance es facilitar el desahogo de la persona, ¿no? Para encontrar cuáles son los precipitantes, qué cosas le han puesto en esa situación tan difícil, pero también qué cosas le han impedido llegar a la situación a la que estaba, qué cosas, por qué hoy y no otro día. Algo fundamental, tanto en la atención telefónica como en la presencial, en una situación crítica, es no dejar nunca a la persona sola. Y quédense con este mantra. Entre su confianza y su vida, nos quedamos con su vida. Y me explico. En el caso de menores, que hemos recibido llamadas de menores y nos han dicho, no se lo digas a mis padres que verás la que me va a caer encima. No le digas a mis padres que estás pensando en suicidarte, quieres decir. Entre su confianza y su vida, nos quedamos siempre con su vida. O al teléfono, que nos han dicho en alguna ocasión, venga, que ya me has convencido, que no lo voy a hacer. De ninguna de las maneras. No se deja a la persona sola hasta que no nos garantizamos la presencia de terceros. Hasta que no ha llegado la ambulancia, que no ha llegado la policía, que no ha llegado un vecino. Es decir, alguien capaz de cortocircuitar el intento, ¿no? Pero es muy importante no dejar nunca a la persona sola, por mucho que nos prometa que no lo va a hacer. El suicidio solo se previene o se llora. Mejor prevenir que llorar. Y además nadie les va a buscar las cosquillas, como ustedes saben, muy bien, mucho mejor que yo, entre la ley de protección de datos y el derecho a la confidencialidad de los pacientes, prima el derecho a la vida. Y nadie nos va a buscar un compromiso por transgredir estos datos confidenciales con el propósito de preservar la vida de nadie. Pero sí nos las van a buscar si no hemos hecho todo lo que está en nuestra mano. Y ojo, que en ocasiones, sobre todo en consulta, recibimos el peso sobre nuestros hombros de que solo nos lo ha contado a nosotros, ¿no? Y nos dice además, es que no se lo he dicho a nadie más, no me vayas a traicionar, ¿no? Ojo
que no somos ni los únicos ni los mejores en atender a esa persona. No presupongamos que como solo nos lo ha contado a nosotros, nadie más le puede ayudar, ¿vale? No es una carga o una responsabilidad que deba recaer solo sobre nuestros hombros. Luego, entre su confianza y su vida, nos quedamos siempre con su vida, por supuesto. No podemos hacer promesas que no podamos cumplir. Las mentiras tienen las patitas muy cortas. Como decía Paquita, no le digáis, no le engañéis diciéndole que no va a ir al hospital. Pero un truco de perro viejo, y por si les resulta útil, yo trabajé 11 años con personas con enfermedad mental grave y crónica, como psicólogo y como director de una residencia, pisos supervisados y luego en un centro de rehabilitación laboral. Y esta gente, pacientes crónicos, pues han sufrido este fenómeno de la puerta giratoria. Y a mí me ha ayudado, en alguna ocasión, garantizarles que no van a permanecer ingresados en el hospital ni un minuto más de lo necesario. Y el hospital decide cuál es el tiempo necesario. O que no va a permanecer ingresado en el hospital, si es posible, el tratamiento ambulatorio. Y es el hospital quien va a decidir esto. Pero yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano por ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena, ¿no? No podemos tener prisa en resolver la situación. Ya hemos visto ese vídeo, o el decirle que tire las pastillas, o el que corte la cuerda. Y vamos a ver un ejemplo de un vídeo, de un reportaje en el estado de Nueva York, donde a pesar de que presuponemos que son muy civilizados y muy cosmopolitas y muy modernos, la conducta suicida sigue siendo un delito. Y me explico. Primero le llevan a comisaría y luego ya veremos si se le traslada al hospital. Pero lo primero es ir a comisaría. Se te detiene después de una conducta suicida. Y esto que les parece un poco extraño porque es en Estados Unidos, lo voy a traer a Madrid. No hace mucho tiempo, un paciente que me decía, Pedro, yo trabajo en un museo y en una ocasión, con este trabajo tan vertiginoso, emocionante y trepidante que es vigilar un jarrón durante 8 horas, pues yo empecé a experimentar ideación suicida y llamé al 112 y se presentó en el museo un camión de bomberos, una lechera de la Policía Nacional y una UBI móvil. Y yo le tuve que explicar a mis compañeros que todo eso era para mí. No voy a volver a llamar al 112. No te quepa la menor duda de que no voy a volver a llamar al 112, ¿no? A veces es muy difícil dimensionar, pero ojo con tener prisa, ¿vale? Ojo con tener prisa para resolver la situación. Vamos a ver el ejemplo. Cuando le preguntas a alguien si tiene pensamientos suicidas, el mayor temor es ¿qué te va a contestar? ¿Y si te dice que sí, qué haces entonces? Nos llamó alguien que tenía un riesgo muy alto de suicidio. Sin embargo, no era una situación de riesgo inminente. Ella se sentía abrumada por sus pensamientos suicidas. El voluntario se asustó y llamó al 911. El 911 envió a un sanitario y esa persona avisó a la policía. Esa persona fue detenida en virtud de la ley de salud mental. La llevaron a un hospital y allí esperó sentada varias horas en la sala de urgencias. Finalmente, un residente de psiquiatría vio a esa persona durante unos 5 o 10 minutos y después la mandaron a casa. Esa persona nos llamó al día siguiente y no estaba muy contenta. Es importante ser capaz de mantener la calma, centrarse y mantener esa conversación, porque lo más importante es tener la suficiente fortaleza emocional, aprender a sentirte cómodo estando incómodo y enfrentarte al dolor emocional y no sentir la urgencia de arreglarlo, de resolverlo o de salvar. Y no sentir la urgencia de arreglarlo, de resolverlo o de salvar, ¿no? Y ser capaz de acompañar en su sufrimiento. Bueno, esta es la parte no me voy a entretener mucho porque me queda media hora nada más, ¿no? ¿Media hora me queda? Bueno, esta herramienta la van a tener, por supuesto, pero me parece importante hacer un pequeño inciso. A ver, este cuadro de aquí debería ayudarnos y tiene que ayudarnos a decidir si se trata de riesgo bajo o de riesgo alto y severo, ¿vale? En primer lugar, si se trata de un varón menor de 19 años, por ese componente de impulsividad, o mayor de 45, porque es la franja etaria que atesora mayor número de suicidios, ¿no? Si tiene intentos previos, lejos de lo que reza la literatura, o sea, la ideología popular, ¿no? A mayor número de intentos, mayor es el riesgo. Y me explico, todo lo que se practica se perfecciona en la vida.
como profesionales no podemos seguir manteniendo en nuestro discurso lo de llamadas de atención. Son peticiones de ayuda, quizá desmedidas, quizá desproporcionadas del desencadenante, pero son peticiones de ayuda. Fíjese, en una ocasión me decía un paciente de 40 años con esquizofrenia paranoide, de larga evolución, en tratamiento, adherencia, perfectamente incorporado, ¿no?, a su puesto de trabajo, con novia, vivía de manera autónoma, y me dijo: Pedro, me he intentado cortar las venas, me he comido todas las pastillas que había en casa, me intenté ahorcar, incluso me he tirado por el balcón. Conozco 4 métodos en los que yo no lo consigo. De esta vez no pasa, yo tengo una pistola ya en casa. ¿Creen que estaba llamando la atención o que estaba escalando en la letalidad del método? Que es lo habitual, escalar en la letalidad del método, ¿no? Se habitúa uno al dolor físico, se habitúa y pierde el temor a la muerte, y cada vez van poniendo en marcha métodos más severos. Así que ojo, y espero que después de esta mañana todo el mundo desterremos de nuestro discurso profesional la celebérrima frase de llamadas de atención, ¿no? Si la persona nos dice que sabe cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, tiene disponible el método y además, y esto es importante, ha tomado alguna precaución para evitar ser encontrado o rescatado. Y me explico: aprovechando que mi mujer está en un congreso el fin de semana, aprovechando que los niños están en el cole, aprovechando que este fin de semana le tocan los niños a su padre. Si nos habla de alguna precaución para evitar ser encontrado, esto aumenta exponencialmente el riesgo. Vale. Si dispone del método, pues ustedes como sanitarios, un trabajador de altura que tenga acceso a las cuerdas, un agricultor a los pesticidas, y suma y sigue todos los métodos según las profesiones, ¿no? Si tiene un trastorno mental que curse con bajo estado de ánimo, como depresión, trastorno bipolar, o una enfermedad que curse con el dolor físico, véase fibromialgia, distintos tipos de cáncer y distintos tipos de dolencias, ¿no? El dolor físico es un factor serio. Valorar, tanto en consulta como por teléfono, si hay consumo de sustancias. Hasta un 33% de la gente que se suicidó había consumido alcohol las 6 horas previas. Y podemos confundir el consumo de alcohol con una sobreingesta medicamentosa por teléfono, ¿no? El habla enlentecida, la lengua de trapo, ¿no? Importante tener esto en cuenta. El aislamiento. Esto es un factor de riesgo muy importante en personas con ideación suicida. Y no descarten valorar si tienen algún animal de compañía, ¿vale? Desesperanza hacia el futuro, junto a la sensación de ser una carga y la falta de sensación de pertenencia, es uno de los 3 factores más importantes que explica uno de los mayores expertos internacionales, popes, en el mundo de la prevención del suicidio, Thomas Joyner, ¿no? La desesperanza hacia el futuro, ¿cómo evaluamos esto? Oye, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 3 meses? ¿No? Por ejemplo. Y en último lugar, las conductas de cierre. Oye, ¿te has despedido de alguien? ¿Te importaría compartir conmigo de quién te has despedido o qué has hecho para despedirte? Entonces, a partir de ese cuadro, ya podríamos decidir si existe riesgo bajo o el riesgo es alto e inminente. Riesgo bajo: no sabe cuándo, no sabe dónde, no tiene acceso al método, no sabe por qué, no ha tomado ninguna precaución para ser encontrado. Y esto tendría más que ver con ideas pasivas de muerte. Ojalá me acostara y no me despertara nunca, no quiero ser una carga para nadie, pero no hay un deseo expreso de morirse. E insisto, no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni ha tomado ninguna precaución. Voy a seguir con esa columna de la izquierda, en verde, de riesgo bajo, ¿vale? Restringir el acceso a los métodos, por supuesto, aunque el riesgo sea bajo, que los familiares custodien y administren la medicación, guardar las armas bajo llave o en la taquilla en el trabajo, en fuerzas y cuerpos de seguridad, y buscar la presencia de terceros. Ojo, con una salvedad, y esto es importante: buscar la presencia de terceros, salvo que advirtamos durante la llamada que la persona está en pleno brote psicótico. Y me explico. En pleno brote psicótico nos va a pedir cosas desmedidas para solucionar a título individual. Y me explico. Nos va a pedir la paz en el mundo, nos va a pedir o nos va a decir que están entrando serpientes por la ventana, o que la familia y los vecinos le están intentando envenenar a través de las tuberías, o que tiene micrófonos que le están espiando, ¿no? Nos va a decir cosas muy bizarras. En ese caso le vamos a preguntar: ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde están los demás? Quédate donde estás para hablar conmigo. No vamos a buscar la presencia de terceros para salvaguardar su integridad física, ¿vale? Pero si está en brote psicótico, no porque tenga una enfermedad mental que puede estar perfectamente medicada, perfectamente supervisada y bajo control, ¿vale? Pero si está en brote psicótico, no vamos a buscar la presencia de terceros, ¿vale? Que nos hable desde donde esté.
Vengo hablando toda la mañana de aplazar la decisión. ¿Y qué le decimos a alguien para aplazar la decisión? ¿Cuál es la frase, Pedro? Esta podría ser una. Oye, siempre puedes suicidarte más adelante. Si yo no puedo impedírtelo. Tienes toda la vida para hacerlo, pero permíteme que hablemos antes de qué te está pasando. Suicidarse es una decisión importante que puede esperar. Pero vamos a hablar de qué te está pasando, qué te ha puesto en esta situación, cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso, por qué has decidido hacerlo hoy. ¿Ha pasado hoy algo concreto para que quieras hacerlo? ¿No? Y facilitar el desahogo. Aplazar la decisión y facilitar el desahogo. Vale, continuamos con esa columna en verde y retomo cuándo surge este algoritmo. 4 horas de tiempo de respuesta de una ambulancia para llegar a alguien a punto de precipitarse con una sobreingesta. Es decir, no se trasladaba. Como todos ustedes saben, cambió el modelo de la ética de beneficencia a mayor necesidad del paciente, mayores recursos humanos y tecnológicos, a una ética de guerra. Se hizo medicina de guerra. Triaje. Se decidía a quién se trasladaba y a quién no, independientemente de cómo estuviera, del número de camas, ¿no? Y de los años de esperanza de vida, por supuesto. Entonces, ¿cuándo puede permanecer en el domicilio? ¿Cuándo podían permanecer? En el caso de que exista un control o supervisión por parte de terceros, que le vigilen, que le impidan pasar al acto, que sea posible la medicación para el cuadro que presente, ansioso, depresivo o psicótico, que sea posible que la ambulancia llegue pronto o que sea rápido el traslado. Si existe algún tipo de plan con el paciente para cortocircuitar el intento, que se baje a dormir a casa de un familiar o de un vecino, que pase la noche en casa de algún amigo o de algún familiar, que se vaya a un centro comercial, o en el caso de sufrir el impulso de la autolesión, de los cortes, de las quemaduras, que apriete un hielo. Envolver un hielo en un trapo o varios hielos provoca una estimulación muy intensa, pero no compromete la vida. Entonces, ese apretar el hielo le puede proporcionar esa estimulación, ese chutazo, con perdón, de adrenalina sin tener que comprometer su integridad física. Tanto en el caso de situaciones de riesgo bajo como de riesgo alto, yo pongo en marcha la estrategia de sembrar la ambivalencia. Primero sembrar la ambivalencia y después encontrar los puntos de anclaje. Oye, ¿qué te ha impedido hacerlo hasta ahora? Puede ser que haya otra forma de acabar con las burlas o con el moving en el trabajo. ¿Crees que realmente ese jefe, esa exnovia, esa pareja valen tanto la pena como para que tú te quites de en medio? ¿Cómo sabes que lo vas a conseguir con ese método? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Sabías que solo una persona de cada 20 que lo intentan lo consigue? ¿Por qué crees que lo vas a conseguir así? Ya saben ustedes que flota la idea de que uno se toma las pastillitas y se queda dormidito tan a gustito, ¿no? Cuando la realidad es que muchas personas permanecen retorciéndose de dolores en un hospital durante una semana y después fallecen, incluso arrepentidos de haberlo intentado, ¿no? ¿Sabías que esto puede ser muy lento y muy doloroso? Sembramos la ambivalencia y después tratamos de buscar los puntos de anclaje. Como he dicho antes, ¿qué es importante para la persona? ¿Qué le retiene? ¿Qué ha sido algo que hasta la fecha ha impedido que lo haga? Pues podemos preguntarle estas cosas. ¿A quién sientes ahora mismo más cerca de ti? ¿Hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante? ¿Quién crees que te encontrará? Esto durante el confinamiento fue muy poderoso. El suicidio habitualmente es un acto de intimidad. No nos suicidamos delante de otros. En el 73% de casos de suicidios en el ámbito penitenciario se produjeron en celdas individuales. ¿Qué se hace en prisión? Se pone un preso sombra, que se llama acompañar a esa persona para que no lo haga. ¿Qué pasó en el año 2020? Hasta agosto, que se flexibilizaron las medidas, como estábamos encerrados, disminuyeron el número de suicidios. Cuando se flexibilizaron las medidas, se volvieron a disparar. Y por eso el año 2020 es el año, entre otras cuestiones, es el año que atesora mayor número de suicidios consumados, ¿no? ¿Has pensado en las consecuencias para esa persona que es importante para ti en concreto? ¿Quién sería la persona por la que valdría la pena vivir? Vale, sembrar la ambivalencia y encontrar los puntos de anclaje. En el caso de que la persona que llama por teléfono ya haya iniciado el gesto, ya haya una sobreingesta, ya haya cortes, esté comprometida la vida de la persona, es importante, se pueden dar dos opciones. La más favorable, que nos facilite la dirección y entonces le vamos a pedir que se baje a la calle, que abra la puerta o que avise a un tercero, porque no sería la primera vez que pasa, y esto ha pasado, que se va a un domicilio por alguien que tenía una sobreingesta y se ha perdido un tiempo valiosísimo en tirar la puerta abajo y la persona ha fallecido.
Entonces, lo primero, que abra la puerta, que se baje a la calle o que avise a un tercero. Hay circunstancias en las que no es tan fácil y son reticentes a darnos la dirección. Además, ahora, y esto lo puedo decir aquí en un contexto, en un foro profesional, en Madrid tenemos este sistema de geolocalización de la AML, pero ya ha trascendido también que si tú llamas desde el teléfono móvil extrayendo la tarjeta SIM no te encuentran. Y ha habido ya situaciones muy difíciles de gestionar que salieron bien, que a mí me conste, donde hubo que redoblar esfuerzos porque la persona había extraído la tarjeta del teléfono móvil y no era posible geolocalizarle, ¿no? En este caso, si nos cuelgan, lo que tenemos que hacer inmediatamente es llamar otra vez al 112 para rescatar o para proporcionar el teléfono desde el que nos han llamado y que sean capaces de localizar la llamada y proporcionar todos los datos que seamos capaces. En este periodo del confinamiento recuerdo un hombre que pretendía terminar con su vida y después, terminar con la vida de su mujer y después con la suya, y conseguimos que a través del número que facilitamos, que nos habían llamado, una pareja de la Guardia Civil se personara en el domicilio y consiguieron evitarlo. Pero es que en aquel momento estábamos encerrados en casa y el propietario del teléfono estaba en su casa, pero no siempre será posible. Entonces, si nos cuelga el teléfono, llamamos inmediatamente otra vez, facilitamos el número desde el que nos han llamado o todos los datos que tengamos, que igual ustedes cuentan con el historial clínico, ¿no? Y pueden facilitar más datos. Se permanece al teléfono sin colgar la llamada por muchos motivos, entre otros, evitar que la persona se quede inconsciente, amortiguar el impacto que pueda suponer para la persona el ver todas las sirenas y los distintos vehículos que se desplazan en este tipo de situaciones. Lograr la mayor cantidad de información posible, ¿no? ¿Qué medicación se tomó, si la ha mezclado con algo, hace cuánto que se la ha tomado, ¿no? E intentar facilitar a la llegada de los compañeros toda la información que seamos capaces. Perdón que vaya un poco deprisa, voy un poco apuradillo. ¿Por qué? Y a pesar de todos los esfuerzos, habrá situaciones en las que no lleguemos a tiempo. Y quiero que se queden... bueno, primero quiero que veamos un vídeo, lo voy a cortar, me va a dar mucha prisa, sobre si vale la pena o no invertir el tiempo que haga falta en este tipo de llamadas. Para quienes estén menos familiarizados con el contexto extrahospitalario, les pido que cuenten de una manera aproximada cuántos profesionales hay inmersos en este tipo de situaciones que se dan al menos una vez al día en nuestra ciudad, en Madrid. Bueno, voy a ir un poco más deprisa. Se trata de una persona que ha sido arrollada por el tren, por el metro. Con Samu y con la gente de bomberos para el tema de la evacuación del paciente, porque hay que evacuarlo urgentemente. Vale, sí, para el código, a ver qué hospital lo sabemos. Correcto, para ir preparando, ¿vale? Haz el favor, ¿vale? El responsable de seguridad, ¿dónde está? Le van a sacar aquí para el tema de rescate mandan ellos, con lo cual, lo que digas Samu. No, contar con zona de acceso de gente, porque Samu va a sacar aquí a la gente. Sí, a ver, Samu quiere sacar aquí al paciente. Por eso lo van a hacer. El problema es la movilidad del paciente. Como está arrollado, no puede mover mucho. Vale, es por eso. Cuidado. Estabilizando. Mirad para allá. La cabeza se ve girar con la pared. A la de 3, abajo. 1, 2, 3. Perfecto. Venga. Mío, lo tengo. ¿Listo? Listo. Le han sacado del vagón debajo y le están trasladando urgente. Necesito que me digas un hospital al que va a ir para organizarme con policía urgente, ¿vale? Porque podéis ir para una corta en las calles para el traslado urgente. Vale. Hay que hacer una vía de evacuación urgente y sanitaria, ¿vale? Para evacuación urgente, vale. Sí. Cuando me diga la gente, ¿eh? Vale, porque cuando salga esta gente puedo estar pidiendo que aquí no va a haber nadie, solo nosotros. Tengo un testigo y me ha llamado el coordinador de sala que en las cámaras se ven que se ha tirado. Le han sacado debajo de las vías, de momento está con vida, le han puesto en el ambiente. He dicho a Metro Madrid que habrá un momento que cortemos la circulación. Te comento, le van a intentar trasladar, imagino, a ver si lo consiguen sacar. Cuando me ordene el jefe del SAMU, ya corta la actividad de la estación simplemente para la evacuación urgente, ¿vale? Pero le van a dejar intentar estable e irse, pero está muy mal, y a ver cómo sale. Arrancamos. Vale.
Bueno, así a bote pronto, policía local, Cuerpo Nacional de Policía, bomberos, logística, enfermería, medicina, un psicólogo hay en este contexto. Y esto pasa todos los días de Madrid. Cuando ustedes van a coger el metro y se retrasa por distintas averías y distintas cuestiones, pues probablemente sea una de estas situaciones. Y si no es un arrollamiento, es un intento por precipitación, ¿no? Cuidado, si vale la pena invertir el tiempo que sea necesario en este tipo de llamadas. Por su propio bienestar y para el futuro, ni héroes ni villanos. Nosotros solo aplazamos. Decía antes Paquita, estarán muy contentos mañana, estarán orgullosísimos, ¿no? Y es que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? Y esto lo sabemos todos. No somos héroes que salvamos, por supuesto, a los demás, ponemos todo nuestro conocimiento y todo nuestro saber hacer por intentar evitar ni una muerte más por este motivo, pero tampoco somos villanos, no somos los asesinos, no somos los responsables, ¿no? Y me explico, si al final la persona termina con su vida, no es nuestra responsabilidad, son muchos los factores que intervienen en que una persona decida quitarse la vida y nosotros solo hemos visto la punta del iceberg. Siempre podría haber encontrado otro momento para hacerlo, independientemente de quién le atienda, y por supuesto es imposible obligar a vivir y custodiar a alguien las 24 horas, mucho menos si es un adulto, durante el resto de su vida. Vamos a ver, bueno, lo voy a saltar. Ese vídeo, tienen entre el material que he compartido un vídeo que se llama Colateral, sobre el impacto de los profesionales y familiares después de un suicidio consumado. Sin embargo, como profesionales, que nos llega, que nos toca, que nos impacta, que un paciente que atendemos se quite la vida o fallezca por este motivo de suicidio, nos genera un impacto, por supuesto. No confundan sentirse afectados con no estar preparados para el deber. Todos tenemos un punto de ruptura y bien por identificación con la víctima, con los supervivientes, puede dejarnos una huella importante, ¿no? En definitiva, que no sea culpa nuestra no quiere decir que no tengamos que invertir todos los recursos técnicos y humanos posibles por evitar ningún fallecimiento por esta causa, ¿no? Bueno, y ahora quiero dar alguna noción de la intervención en conductas suicidas en curso, cuando el riesgo es absolutamente inminente, ¿no? Cómo hacer esa aproximación y cómo gestionar ese contexto. Hemos visto distintas noticias recientes sobre qué se ha hecho, qué no se ha hecho, de situaciones favorables, ¿no? En este caso, y ya lo he anunciado antes, cosas que denotan cierto riesgo inminente. En este caso se consiguió abortar la situación, pero había cosas que denotaban cierta inminencia. Y aquí aparece otra vez lo del descalzarse, que no lo he dicho antes. Yo formé parte como psicólogo voluntario, 6 años en SAMUR, y cuando íbamos a los domicilios a comunicar las malas noticias, a acompañar en el proceso de inicio de duelo, en muchas ocasiones nos encontramos, y no sabíamos por qué, las zapatillitas perfectamente ordenadas al lado de la ventana. No sabemos por qué, pero la gente antes de precipitarse en esas conductas de cierre, una de estas es descalzarse y dejar las zapatillas al lado de la ventana. O que alguien a punto de precipitarse tire las gafas al vacío. O hace poco otro varón que se quitó la mascarilla, el móvil y colocó perfectamente encima de las llaves antes de precipitarse desde gran altura. Son esas conductas de cierre, ¿no? En este caso, otra vez, lo de quitarse las zapatillas. Sobre la presencia o no de otras personas. Este chico que consiguieron abortarlo lo que solicitaba era que su hermana se fuese de allí. Luego la presencia, como decía antes, la presencia de una figura relevante, de un punto de anclaje para esa persona puede ser inhibitoria. En este caso se consiguió porque la hermana de este chico no accedía a abandonar el lugar, ¿no? Y no quería hacerlo delante de ella. ¿Qué diferencia de la llamada que hemos escuchado de la médico del centro coordinador que escuchábamos antes, ¿no? Bueno, la que más se puede significar es la de una chiquilla que se intentó suicidar desde Melilla la Vieja, la zona del Museo Militar. Allí recibe una llamada de la sala del 07, en la cual una chica intentaba saltar desde un muro de unos 40-45 metros de altura. La verdad que el momento de llegada fue chocante, porque nos encontramos allá arriba, subía y la verdad que te quedas como diciendo, tía, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento? Nada más llegar, la chiquilla hizo un intento de salto, la frenamos y ya me puse yo a dialogar con ella. Me puse a preguntarle cómo se llamaba, muy pausado. Lo que sí me marqué mucho fue el tema de no mentirle.
No quise mentirle porque digo, si esta mujer me pilla a mí una mentira, posiblemente sea un enfado, acabe saltando por la mentira, por encontrarse ella también, que también le mentimos nosotros. Los compañeros, la verdad, que actuaron correctamente porque nos entendíamos con la mirada, no hacía falta ni hablarnos ni nada, simplemente con la mirada supimos dónde colocarnos y cómo actuar y cómo no actuar. En este caso me dejaron hablar a mí por antecedentes de intervención, que tampoco la anterior fue que yo hablase mucho con la chiquilla, pero bueno, ya había intervenido un intento de suicidio. Y empecé a conversar con ella, le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre, qué le sucedía, fue explicando un poco la situación, le costó mucho explicarnos y abrirse. En medio de las conversaciones como que hacía intentos de salto, la frenábamos. En ese momento llegó también la Guardia Civil y llegó un sargento que se puso conmigo también a hablar los dos. Estuvimos ya los dos convenciéndola, hablando con ella. El transcurso de conversación duraría una media hora. Le preguntamos la situación, el porqué, el hecho de que por qué quería saltar. Ella nos explicó que se encontraba que ella era homosexual, la chiquilla, que su familia era de procedencia musulmana, no lo veían bien, la novia la había dejado por muchos problemas y demás, y que quería acabar con su vida. Este es otro fragmento de ese enlace que les he dejado al documental de Colateral. Está en el material que les enviarán, ¿vale? Es preciso, durante la aproximación, además de cómo emplear... Sí, es que voy muy mal de tiempo, con su permiso. Si quiere, cuando termine, ¿abrimos una ronda de preguntas? ¿Sí? ¿Cómo? Un momentito. A ver, es un policía de Melilla, no tengo absolutamente ni idea de cómo en Melilla intervino este señor ese día, pero supongo que sería advirtiéndole o darle un grito de para o algo así a modo de parada de pensamiento. Efectivamente, la contención física aquí no es posible porque se lía, ¿no? Así que le darían un grito de para, detente, oye o algo así, alzando la voz para cortocircuitar, ¿no? Hay que recabar una información previa durante la aproximación. El nombre de la persona y la edad, porque por cada grupo de edad hay distintos factores precipitantes. Si se conoce el precipitante, acaba de debutar una enfermedad mental, le acaban de diagnosticar un cáncer, le acaban de decir que tiene esquizofrenia, por ejemplo, le acaban de despedir, acaba de descubrir que su marido le es infiel. El tiempo que lleváis subido, el tiempo juega a nuestro favor. Carmen Tejedor hablaba de una ventana temporal de 90 minutos desde que alguien tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto suicida. ¿Qué quiere decir esto? Qué valioso esto para los servicios de la extrahospitalaria. Desde que tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto, 90 minutos. Que no siempre será así, pero alguna de las noticias que hemos visto aparecía esos 90 minutos, ¿no? Si hay intentos previos, cuánto tiempo hace que lo intentó, cuál fue la letalidad, si le encontraron o fue interrumpido en contra de su voluntad, si está acompañado y acepta que alguien esté hablando con él, si hay consumo de algunas sustancias. Este es un caso real. Fíjense, ahí en el último piso, arriba, hay una persona con los pies asomando al vacío. Se consiguió intervenir a tiempo y de una forma exitosa. Procurar que, por supuesto, los vecinos no pongan colchones porque ofrece una sensación falsa de seguridad que no va a servir para nada. Ni hablar con la persona desde abajo. Y luego, bueno, pues pasan estas cositas. Autoprotección, autoprotección y autoprotección. Se sale por el mismo sitio que se ha entrado en el domicilio y sin que nada se interponga, en la medida de lo posible, entre nuestra espalda y la salida. Se sale por el mismo sitio que se ha entrado. Reducir la afluencia del público y de personas curiosas, pues porque no sería la primera ocasión. En una ocasión traté a un paciente que por las noches, con los ritmos circadianos, se dedicaba a levantar el suelo picando para averiguar en qué parte de las tuberías le estaban envenenando sus familiares. Eso lo hacía por la noche y de día descansaba. Pues claro, este tipo de pacientes que pueden ser vecinos incómodos, cuando se suben a una cornisa, y esto ha pasado en Madrid, pues igual se acumulan los vecinos abajo diciendo cosas como «¿No tienes cojones de tirarte?» Señora, no está usted contribuyendo en absoluto. En absoluto está ayudando. Entrar con las manos, con las palmas de las manos visibles, acercarse gradualmente con su consentimiento, reducir la presencia de terceros, que luego pasan cosas como estas, que aparece yo el halcón, ahí como Rambo, y con un montón de gente, y fíjense, con el móvil, las manos en los bolsillos, con su rica vida interior, reflexionando, otro por aquí, y sin ningún tipo de medida de autoprotección le asalta por la espalda, con el riesgo de caer los dos al vacío, ¿no?
Esta es la situación que hemos visto antes. Si cuando lleguemos ha establecido contacto con alguna persona, no vamos a interrumpir la comunicación, salvo que el que esté negociando se sienta incapaz de llevar la situación a buen término y que la persona desista. Es muy importante mantener el mismo interlocutor, salvo que quien negocie no se sienta preparado. Esta es la misma situación de antes. Les ruego, por favor, creo que huelga decirlo, pero en estas situaciones situaciones reales, que si quieren hacer las fotos para ustedes, por supuesto, consérvenlas, pero que no las compartan, ¿de acuerdo? Creo que huelga decirlo, pero les puede resultar útil, ¿no? Bueno, ese fue un aviso de una persona que se precipitó en Príncipe Pío, donde hubo un debate muy acalorado con distintos servicios de la emergencia extrahospitalaria que insistían en responsabilizar a una de las personas que intervinieron en esa situación de que la persona se precipitara, pero no había ningún colchón puesto. O sea, mucho tiempo negociando, pero no había ningún colchón puesto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues poner el colchón, digo yo, ¿no? Por lo que sea. No sé, por lo que sea. Pero esto hay que hacerlo de manera paralela. Cuando se inicia este tipo de intervenciones, no está trabajando todo el mundo cortando el acceso, poniendo el colchón y se deja ahí a la persona que contemple. No, se hace en paralelo. Mientras se toman esas medidas de protección, se negocia con la persona. Característico e importante de la intervención presencial es no empezar hablando sobre el suicidio, sino intentar cubrir las necesidades básicas. Oye, ¿tienes frío? ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿Quieres sentarte? ¿Quieres un cigarrillo? ¿Qué necesitas ahora mismo? Y poco a poco ir profundizando. Oye, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿Qué te ha puesto en una situación tan difícil? ¿Por qué has decidido hacerlo hoy? Y el resto tiene mucho que ver o es paralelo a la intervención que hemos visto antes telefónica. Sin embargo, en este tipo de situaciones, cosas a tener en cuenta. Señales de que la evolución de la negociación es favorable. Perdón, desfavorable. Si la persona da la espalda al vacío, es más fácil dejarse caer que mirar al abismo. Si vemos que está inquieta, que deambula, que ignora, que no nos hace caso, que no responde, si tiene gestos de rabia, si se deshace, como he dicho antes, de objetos, tira las gafas, se desnuda, se quita el reloj, se descalza, coloca las cosas antes de precipitarse, si está hablando con nosotros y de repente le vemos que empieza a rezar, o está hablando con nosotros y se santigua, o se despide, lo siento, pero me tengo que ir. Estos son señales de riesgo inminente que obligarían a hacer esa contención física. Fíjense, en el primer caso, completamente desnudo haciéndose un selfie, abajo en ropa interior, por supuesto, también descalzo. Aquí no hay ni contacto visual. Esto es un vídeo de Kevin Briggs, un policía que transita en el puente de San Francisco, que ha intervenido en cientos de avisos en el puente de San Francisco. Tiene un vídeo maravilloso que es una charla TED fantástica. Fíjense, cualquier situación donde la barandilla supere la altura de la cintura, es imposible que con la fuerza de los brazos de un ser humano consiga contenerle. Nos va a arrastrar, ¿no? Cuando la barandilla supera la altura de la cintura. Qué impotencia en esta situación, con una persona tan cerca, el no poder contenerle. Señales de evolución favorable, que se desahoga, que disminuye esa impulsividad, que hace alguna alusión al futuro, que nos escucha o tiene alguna razón para vivir. Y razón para vivir puede ser el impacto en terceros, simplemente, el daño que va a hacer su muerte en terceros, si se aparta del peligro, pero por supuesto no hay que relajarse nunca o la intervención finaliza solo dentro de la ambulancia o dentro del vehículo de la policía, ¿no? Donde la persona es custodiada y hay un momento de especial riesgo donde puede surgir el rapto suicida, donde la persona declina de manera espontánea y este es el momento donde se hace el abrazo instrumental. Se le pasa el brazo por detrás del hombro y se le dice algo así como «cuánto me alegra de que te hayas arrepentido». Pero no sería la primera ocasión y hace escasas semanas, en Madrid lamentablemente, no sería la primera ocasión en la que la persona desiste, el equipo que interviene se relaja y aprovecha en cuanto se da la vuelta y se precipita, ¿no? Muy parecido. Y retomando lo que decía antes de no dejar nunca a la persona sola. Hace muy poco en Madrid unos padres llamaron porque su hija estaba en una situación de especial riesgo y a pesar de haber llegado la UBI móvil al domicilio, salieron los dos padres a abrir el telefonillo y la chica aprovechó para trincherarse en el salón y saltar al vacío a pesar de que estaba allí la ambulancia. Qué importante no dejar a la persona sola en ningún momento. Bueno, voy horriblemente mal, les pido disculpas, pero una pregunta que puede resultar muy útil
para saber si persiste o no la intencionalidad suicida de la persona, quizá no sea por qué ha decidido hacerlo, sino por qué no lo hace, qué le ata a la vida. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, o al revés, más fácil, me preguntan a mí, Pedro, ¿y tú por qué no te suicidas? Lo tengo en la punta de la lengua, por mi hija, por mi mujer, por mis hermanas, por mis padres, por mis socias, por mis amigos, lo tengo en la punta de la lengua. Pero alguien al que se interrumpe o se rescata en contra de su voluntad, le preguntamos, oye, ¿y por qué has decidido no hacerlo? Va a titubear, va a dudar, no va a tener una respuesta clara. Igual en esas personas persiste la intencionalidad suicida. Retomando esta filosofía de la logoterapia de Víctor Frank y demás, quien tiene un porqué para vivir será capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Qué importante esto. Bueno, y por ir terminando, voy a poner otro aviso real. Para nosotros, Centro Regional Rehabilitado de Alcohólicos. ¿De qué no hacer? Y he estado en la calle. He estado en casas, tal, pero ya no puedo. Ya bueno, tío, la vida es así. Algunas veces es jodida, tío. ¿Qué edad tienes? Perdona que te... Le han encontrado a punto de precipitarse al metro porque se ha encontrado a su mujer con un amigo en la cama. Y la respuesta es, la vida es así de jodida a veces. Seguimos. Sí. 44 años. 44 años. Con 44 años, tío, tienes aún toda la vida. ¿Tienes hijos? Tengo una niña... Con 44 años, centro de rehabilitación de alcohólicos, he estado en situación de calle... Tienes toda la vida por delante. Es que igual no quiero más de lo mismo, ¿no? Igual no quiero más de lo mismo. Seguimos. ¿Tienes hijos? Tienes una hija de 24 años. Tío, pues si a ti te pasa algo, ¿qué va a hacer tu hija de 24 años? No sé ni cómo te llevas, si te llevará bien o mal, pero ¿qué va a hacer tu hija? Da lo mismo. Lo mismo da Ana que su hermana. Me da lo mismo si te llevas bien, si te llevas mal, ¿no? Pero ¿qué va a ser de tu hija? Bueno, por ir terminando, y pido disculpas, retomo el mantra que decía ayer, ¿no? El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Y les dejo ese código QR que puse ayer. La ilusión Mi pequeño homenaje a esta canción de Rosalén de Prevención del Suicidio, que creo que es maravillosa y que espero que nos contagie a todos, por supuesto. Sí. Sí. Ajá. Cuando estuve en el centro de reconocimiento donde trabajo, tuve un caso de suicidio. Se le observó un tema psiquiátrico, se le denegó, posteriormente vino con un informe de aptitud, se le concedió y una vigencia de 1 año. A los 11 meses se suicidó. Y, bueno, recabamos una información de la Dirección General de Tráfico y tal. Ahora han aumentado todos los choques frontales. Hay que pensar que detrás del choque frontal puede haber un suicidio. ¿Cómo abordaríais ese tema? ¿Qué experiencia tenéis? De hecho, el 5% de los accidentes en carretera, según datos de la Guardia Civil, fueron suicidios. Un 5%. Que seguramente será más. Claro. Probablemente. ¿Cómo lo abordamos? ¿Desde dónde? No, desde vuestro área de trabajo, ¿cómo se puede abordar el que la gente no se suicide en carretera? O cómo, no sé. Con el método concreto del accidente del choque frontal. Pues es que no me consta, no soy conocedor de ninguna medida específica de prevención del suicidio en el ámbito de la conducción. Lo lamento, me lo estaría inventando. No sé responderle, lo siento. Bueno. Y de hecho no tengo información sobre eso, salvo que de esas 1.890 muertes en carretera en el año 2020, el 5% la Guardia Civil refiere que fueron suicidios, ¿no? Luego cuando se hace el atestado, esos accidentes de choques frontales donde no había una huella de frenada, donde el conductor iba sin el cinturón, donde además, ¿qué cosas? Encontramos una nota de despedida en la guantera y era un pavimento con perfecta visibilidad y sin huella de frenada previa. Pues un 5% de esas 1.890 muertes en carretera fueron suicidios. En cuanto a medidas que se estén implementando, pues no sé si desde la DGT o desde algún otro ámbito se esté poniendo algún tipo de medida. ¿Habría la posibilidad de ver alguna solución? Vamos, no sé. Lo que pasa es que, como hemos empezado comentando, si no se pone ninguna medida con las 4.000 muertes por suicidio que hay,
sobre suicidio, en concreto por accidente de tráfico, se me antoja más complicado. Hemos visto una campaña anteriormente de la Generalitat que consiguieron disminuir las cifras de 261 a 231 y era un motivo de celebración. Entonces, campañas de tráfico se están haciendo que tienen algún efecto. Desde el año 2000 hasta el año 2020 se han reducido las muertes en tráfico de 6.000 anuales a 1.890. Luego, las campañas de tráfico funcionan. Todo lo que se ha hecho, carteles luminosos, carne por puntos, el año pasado en Semana Santa no sé cuántos fallecidos, los anuncios de la DGT en las campañas en radio, prensa y televisión funcionan, pero de campañas sobre el suicidio y del suicidio con el método del uso del vehículo particular, a mí no me consta nada. Ojalá. ¿Dudas, preguntas, insultos, amenazas, maldiciones? Bueno, primero darte las gracias. Yo soy Lidia, yo soy pediatra, trabajo en la atención primaria y quería preguntarte por un lado si tenemos estadísticas de cuántos niños, porque adolescentes estará más claro, pero no sé, niños menores de 14, 12 años, si tenemos alguna estadística. En el año 2020 se duplicó las muertes por suicidio de menores de 15 años de 7 a 14. Se duplicó. De 7 muertes en el año 2019 de menores de 15 años a 14 en el año 2020. Qué barbaridad. Y luego la otra cosa era contar un poco un caso que yo tuve. Era una niña de 10 años que bueno, escribió una carta diciendo que no quería vivir y la madre me trajo esa carta 3 semanas después. No me la trajo en el momento porque no le dio mayor importancia, me la trajo 3 semanas después. Entonces pues yo la mandé al psicólogo, la mandé a la psiquiatría y demás. Y en ese momento la niña no estaba, me pidió por favor que no lo hablara con la niña, que lo iba a gestionar ella y que iba a vigilar ella a la niña y que ella creía que no tenía riesgo de suicidarse, que simplemente era una llamada de atención. Entonces, claro, yo hablé con la trabajadora social, hablé con el psiquiatra, pedí una consulta preferente en psiquiatría, la cual me respondieron que no era preferente, para que lo sepáis. Y bueno, al final el psiquiatra la vio un mes y pico después y demás y bien. Pero en ese caso yo insté a la madre a ir a urgencias para que la vieran y la madre no quiso. En ese caso, ¿qué debería de haber hecho yo como profesional? Porque esto me pasó al salir de la residencia, que otra cosa es que no nos forman nada en este tipo de situaciones. Porque cuando viene un niño con riesgo lo ve el psiquiatra de urgencias y a nosotros no nos forma nadie, que también pienso que debería ser obligatorio. Entonces, ¿qué debería de haber hecho yo? Lo digo para aprender. Supongo que como pediatra tendrán sus propios procedimientos dentro del contexto en el que trabaja, pero efectivamente con esta madre hay que abundar, porque los padres, si la población general está a por uvas, si los sanitarios tenemos dificultades y carencias obvias en la formación sobre la prevención del suicidio, la población general, tela. De hecho, mira, hace unos meses en un pueblo de Madrid se suicidó un chico de 11 años y los días antes estuvo practicando ataduras con distintas cuerdas, cables, cordones, todo lo que caía en su mano. Estaba viendo vídeos sobre suicidio, estaba viendo documentales y buscando en YouTube cosas sobre suicidio. Al final lo consiguió. Y los padres, cuando los técnicos y los sanitarios fueron a comunicarle las malas noticias, decían que no se lo podían imaginar, que no había forma de detectar esto, pero si te está preguntando, si está buscando en YouTube, si tiene interés por el tema del suicidio, si estaba sufriendo acoso en el instituto y está practicando nudos, que además consiguió ahorcarse, que un niño con 11 años, dudo yo mucho que sea capaz de alcanzar semejante nivel de desempeño sin asesoramiento previo. Consiguió ahorcarse por un método por el que cada vez que se intentaba salvarse, se ahorcaba todavía más. Un niño de 11 años. O sea, que si nosotros como profesionales estamos un poco, y se está empezando a hablar de suicidio ahora y a aumentar la formación, la población general no tiene ni idea. Cuidado que dio señales de alerta a este chaval y conductas de cierre. Antes de salir de su casa le dio un abrazo a su madre y le dijo que era la mejor madre del mundo o otra cosa más, ¿no? Pero claro, nosotros que ya tenemos cierta información, a toro pasado todos somos muy listos, pero in situ y con nuestros propios familiares no somos capaces de detectarlo con tanta finura, ¿no?
Entonces, yo creo que habría insistido en esta madre, le habría preguntado y le habría tenido el tiempo que hiciese falta a ver qué sabe esta mujer sobre el suicidio y por qué argumenta eso, y es que impele que reciba atención inmediata, que son niños, ¿no? Y con 10 años, por Dios. Y como si le da, por quitarle de su dieta algún alimento que a ella le dé la gana, pues porque es vegana o no sé qué, o vete tú a saber, ¿no? Bueno, pero es que los niños tienen unas necesidades nutricionales y tú puedes creer en quien te dé la gana, pero un niño necesita esto, ¿no? Y nuestra obligación como sanitarios es intentar cuidar y preservar la vida de los chavales, claro. Claro, con todos los en medios. ese caso insté a que fuera a urgencias, Sí. pero la madre no quiso. En ese caso yo puedo avisar al juez de guardia o puedo hacer algo, porque la carta era de hace 3 semanas. Joder, y no ponía que quisiera suicidarse, ponía que, pues eso, que la vida no le gustaba, que no le gustaba vivir. Ya. Entonces, claro, digo, en ese caso yo puedo avisar a la policía cuando tengo a su padre 1 hora hablando en la consulta diciéndome que le va a vigilar 24 horas, que no me preocupe, que se van a la playa de vacaciones ahora. Creo que entre los compañeros igual te pueden ayudar mejor que yo a esa pregunta legal, ¿no? Yo, vamos, mi recomendación ante esto siempre es lo que están diciendo. Siempre pues, se puede contactar con el juez de guardia y le cuentas tu caso y le estás diciendo, hay un teléfono, hay una fiscalía de menores y hay un juez de guardia. Y tú puedes llamar a cualquiera de los dos, a la fiscalía de menores o juez de guardia, que te van a coger el teléfono, les cuentas tu caso y son ellos los que te van a decir lo que tienes que hacer, por lo menos de forma legal. Yo aquí, ante esto, lógicamente, a urgencias, a urgencias. Si a ti alguien te viene a la consulta diciendo le duele el pecho a mi marido y no sé bien si puede ser un infarto, tú no estás preguntándole, oye, si le duele, le pasa cuando hace esfuerzo. No, tú, oye, ante la duda, llévalo a urgencias. Pues esto es lo mismo. Vas a salvar la vida de la cría, aunque solo sea una posibilidad entre 1000, pero vamos a intentar salvar primero su vida. Que se ha chupado luego 3 horas en urgencias y no era nada, o no era nada aparentemente urgente, como mínima la niña lo está pasando mal. Que la evalúen, ¿sabes? Preferente es el servicio de psiquiatría, supuestamente son los especialistas los que contestan si es preferente o no. O sea, me llama mucho la atención que después de describirle todo y ponerle las frases de la carta, me dijeran que no era preferente. O sea, a mí me llama mucho la atención. Pero eso fue por teléfono. No, me contestaron a la interconsulta, que nosotros lo podemos ver en el ORUS. Por escrito. Y te ponen si es preferente o no. Qué valor. Bueno, las consecuencias las vemos, los de UBI móvil y helicóptero sanitario, con piernas rotas por niños precipitados desde el 4º piso. Bueno, a esta niña no le pasó nada, al final. Pero... Menos mal. Pero, menos mal que Ángel Luis ha aportado esos recursos para después, que nos pueden hacer sentir mucho más seguros a la hora de ejercer y de qué decisiones tomar, ¿no? Porque se ve uno desamparado y efectivamente nos entra una sensación de impotencia, ¿no? Porque la persona no ha recibido... Y los críos, es que nos conmueven a todos. Lo de las intervenciones con los niños nos conmueven a todos, nos ponen del revés, ¿no? Hola. Yo quiero decir, a mí me llama la atención que en la época de la informática tú no puedas quitar de conducir a un paciente que tienes delante que está en un brote psicótico. ¿Cómo? Perdón. Incapacitar para conducir temporalmente a un paciente que tiene un brote psicótico. Tú le dices, no puedes conducir, vale, muy bien, ¿y qué? Se va a la calle, coge el coche y si se quiere suicidar, como dice un compañero, se suicida. Pero si se suicida y mata al que viene de frente, que no tiene culpa de nada. Es que es un arma. Entonces, en la época de la informática tú puedes decir, mandar quitarle automáticamente a este señor, hasta luego aviso, el carnet de conducir. Claro. Y eso ya... Eso es para ti. Sí, no, sí, puede ser, claro, pero es que a veces hay que hacer. Pero eso es factible. Perdón, con todos mis respetos, es que me estoy comiendo tiempo. Pues podemos, si se trata de un debate, podemos compartirlo en el descanso, porque había otra compañera y aquel caballero que querían preguntar. Entonces, pues por aprovechar que sigo aquí, que me podéis preguntar de lo que yo sé, pero esa pregunta que pueden compartir entre ustedes, ¿no? Pues me he comido media hora de tiempo. Pido disculpas, lo siento. Hola.
Mira, yo soy por favor, María. sí, vamos a ir terminando, ¿vale? Y si no terminamos, como dice Pedro, seguimos hablando en el descanso, ¿vale? Pero es que si no, el catering se lo llevan y no desayunáis, ¿eh? Hola, buenas. Yo soy compañera psiquiatra. Ajá. Y bueno, trabajo también haciendo guardias, atendemos últimamente muchos niños y nos llama la atención que desde la pandemia ha habido una gran cantidad de niños que acuden a urgencias con gestos autolíticos graves y tenemos ahora mismo un desbordamiento que creo que nos está mencionando bastante. No tenemos camas, muchas veces tardamos días en que esos niños sean derivados a una unidad especializada pediátrica psiquiátrica. Y la realidad es que muchos de los psiquiatras que tenemos actualmente somos psiquiatras generales, no somos especialistas en psiquiatría infantil y en ese contexto tenemos poca formación para atender a esta avalancha que ha llegado después de la pandemia y que nos deja en una situación a veces de precariedad en las urgencias, teniendo que mantener pacientes. Hablo ahora de los niños, pero también adultos en las áreas de urgencias porque no tenemos tampoco suficientes camas o el traslado a otro hospital. Lleva un tiempo y esos pacientes pueden ser muy graves y estar en situaciones de extrema urgencia, con mucha precariedad en los servicios de urgencias porque son servicios que comparten enfermería con toda la urgencia y no pueden tener tampoco un foco dirigido exclusivamente a los pacientes psiquiátricos. Entonces sí que es verdad que en el caso de la compañera yo sí que hubiera insistido en que ese niño fuera a urgencias. En el caso de que la madre se niega, normalmente hay que hablar con la Fiscalía. En este caso la Fiscalía de Menores, lo pones en conocimiento de la Fiscalía y entonces ellos deciden si abren la investigación. Si tú llamas al juez de guardia, el juez de guardia puede intervenir, pero realmente quien tiene que tener conocimiento es la Fiscalía, porque ahí es la madre la que no está actuando, la que está limitando la atención al niño. Entonces siempre se puede contactar y hay que hacerlo. Yo quería contestarte que los que más edad tenemos sabemos que en los años 80 el gobierno de Felipe González cerró 23.000 camas de hospitales psiquiátricos. ¿Hay alguna pregunta más o vamos cerrando? ¿Seguimos? ¿Cerramos? Bueno, deciros que efectivamente Pedro me ha pasado toda la información y toda la documentación que está aquí. Vamos a intentar colgarlo en la página de aquí del colegio para que podáis tener acceso. Quería pediros un aplauso por la gran intervención de Pedro. Es un lujo poder haber contado con él. Estos cursos suelen ser bastante más caros y ha puesto todo de su parte Pedro para poder darnos esta charla hoy. Muchas gracias.